Amigas y amigos de Forum, gracias por acompañarnos, gracias por hacer que esta media hora en la que nos juntamos tenga sentido por vuestra presencia, lógicamente. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los tiranos, dictadores o represores, fuesen arios, negros, orientales, árabes, eslavos o de cualquier otro color de piel, fuera cual fuese su ideología, todos ellos han tenido algo en común. Siempre han perseguido con saña los libros. Son muy peligrosos porque hacen pensar. Este es el fragmento del libro del que hoy os vamos a hablar, un libro que habla de libros, de su valor, pero dentro del infierno de un campo de concentración. Es la historia real contada por las personas que vivieron allí, pero tuvieron la suerte de contar con una biblioteca que sobrevivió gracias a la valentía de los que la guardaban y escondían. Antonio Iturbe, muchísimas gracias por venir a hablarnos de este libro, La bibliotecaria de Auschwitz. Es un placer estar aquí. Bueno, la verdad es que, como mínimo, muy contento por todo el trabajo recopilatorio. Es un trabajo realmente digno de ser alabado. Bueno, estoy contento sobre todo por haber rescatado, ¿no?, esta historia que se podía haber perdido en el olvido, porque es una novela pero está basada en hechos reales, los personajes son reales, lo que se cuenta pues sucedió, ¿no?, esa pequeña biblioteca que increíblemente se consiguió organizar en un barracón, en esa fábrica de la muerte que era el campo de exterminio de Auschwitz. Por lo tanto, estoy contento en ese sentido, ¿no? A última hora, si escribimos de alguna forma, también es para eso, ¿no? Para que las cosas no se pierdan, no se diluyan y queden ahí en negro sobre blanco. El ya tan hablado por todos término memoria histórica, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, no perder la memoria. A última hora siempre estamos pensando en el futuro, pero necesitamos que el trampolín del futuro sea el pasado, ¿no? Tenemos que apoyarnos en lo que ha sucedido, o bien para coger carrerilla, o bien para no repetirlo, ¿no? En cualquier caso, en este caso hablamos del mundo del Holocausto, que es un mundo del que se ha hablado mucho, pero decía Jorge Semprún, y creo que tiene razón, que hay que seguir hablando, ¿no? Porque él decía que los libros son máquinas contra el olvido, y es importante, ¿no?, en este caso que la memoria se refresque constantemente para que intentemos, aunque es difícil, nos cuesta no cometer los mismos errores, pero intentar no cometerlos. Por ello tenemos a personas como Dita, la protagonista del libro, de la que lógicamente vamos a hablar, para que nos hagan tambalear un poco por dentro cuando escuchamos sus testimonios dentro de este libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir esto? Bueno, libro? Yo me entero de la existencia, ¿no?, de esta pequeña biblioteca en Auschwitz a través de un libro sobre bibliotecas, porque yo soy un gran fan de las bibliotecas, ¿no? Yo llego a todo este asunto no tanto a través, digamos, de la línea de la historia del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, sino a través de la línea de las bibliotecas, que es un tema que me interesa mucho, y la lectura. Y en un libro de Alberto Mangel, que es uno de los grandes sabios mundiales sobre el mundo del libro, bueno, pues hacía un recorrido por distintas bibliotecas y dedicaba unas cuantas líneas a contar que justamente esto, ¿no?, que en Auschwitz, ¿no?, en ese lugar terrible, se consiguió organizar en un campo familiar donde había niños un pequeño barracón escuela clandestinamente, y incluso llegaron a reunir 8 libros y formar una pequeña biblioteca. Bueno, una biblioteca minúscula, porque 8 libros alguien podrá decir, bueno, pues si eso es prácticamente nada, pero bueno, a mí me parece que en aquel lugar, en aquel momento, era un acto de gran valentía y además simbólicamente muy potente, ¿no?, como en medio del mayor de los horrores alguien conseguía, ¿no?, desplegar unos cuantos libros y abrir con ellos, ¿no?, una ventana un poco a la imaginación, ¿no?, a lo que es la lectura. A la libertad. ¿No? A la libertad, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, a partir de haberme enterado de que esto había acontecido, yo lo desconocía, empecé a tirar del hilo, empecé a buscar, porque bueno, pues ahí un poco se dispara la espoleta de la curiosidad del periodista, y yo dije, yo quiero saber más, ¿no? Y ahí es donde descubres a la persona que es protagonista, Dita, y que tienes la suerte de que todavía está viva. Pues sí, la verdad es que a veces la vida te da sorpresas, incluso buenas, ¿no? Yo, bueno, empecé a indagar, empecé a buscar libros, más información, viajé a Auschwitz,
Y bueno, buscando, di finalmente con que la muchacha de 14 años que manejaba aquellos libros en aquella biblioteca clandestina estaba viva. En aquel momento, cuando yo contacté con ella hace 4 años, tenía 79 años, vivía en Israel, ella es checa, es una judía checa, pero que después de la guerra emigró a Israel. Ahí tenemos su fotografía actual. Efectivamente, ¿no? Aquí con esa, qué mirada tiene, ¿no? de dulzura, ¿no? Realmente, esta es la fotografía como es dita ahora, en la actualidad, que bueno, que es una mujer de 83 años, pero con una energía tremenda, es realmente es que sorprendente. Todos estos supervivientes tienen una energía especial. Sí, sin duda. Realmente para soportar lo que fue aquello, es gente que está hecha de un metal casi indestructible, ¿no? Yo cuando conozco a esta mujer lo que me sorprende justamente es eso. Yo pienso que voy a topar pues con una ancianita delicada, ¿no? Traumatizada, como silenciosa, y lo que me encuentro es una mujer muy echada para adelante, con una fuerza arrolladora, con mucha curiosidad por todo. Bueno, una mujer de la que yo realmente he aprendido mucho y por la que siento una admiración y un respeto tremendos. Bueno, vamos a situarnos en el campo de concentración, de exterminio, un lugar, como dices en el libro, con esta frase tan metafórica, tan tremenda, un lugar donde, de los pocos donde no hay pájaros, porque los pájaros se electrocutaban en las vallas eléctricas, sí. Los pájaros y los niños también, ¿no? Y las personas, que muchas de ellas se suicidaban allí. Sí. Y los débiles, ¿no? Porque los nazis en eso eran muy pragmáticos. Cuando llegaba un transporte de deportados al campo de concentración, cuando bajaban al andén, lo primero que hacían, había un médico de la SS que separaba en 2 grupos las personas más o menos sanas de los enfermos, los ancianos, las embarazadas y los niños. Estos iban a un segundo grupo y ni siquiera pisaban el campo, iban directamente a las cámaras de gas porque no eran útiles, no eran mano de obra útil. De los niños. Efectivamente, ¿no? Pues todos esos niños no pisaban, ¿no? Auschwitz, ¿no? Es terrible, no iban directamente a las cámaras de gas. Este campo, este subcampo, ¿no? Este campo familiar, fue una excepción, fue una rareza en el cual los nazis permitieron, porque les interesaba, reunir en un campo familias enteras y por tanto había niños. Y les interesaba porque la Cruz Roja Internacional, que había empezado a escuchar rumores de que estaban pasando cosas extrañas en los campos de concentración de Alemania, pidió hacer una visita de inspección. Y en ese momento la SS decidió que organizarían un campo con familias enteras, donde hubiera niños, incluso gente mayor, para que si la Cruz Roja Internacional visitaba Auschwitz les pudiera mostrar un campo donde había familias conviviendo y tratar un poco de tapar el horror que se estaba produciendo allí. Ese es el motivo de que hubiera niños en ese campo familiar que, como tú dices, efectivamente, en realidad, como los pájaros, jamás llegaban al propio campo. Ahí es donde aparece una persona en el libro que también vivió en la realidad y a través de toda esta situación estratégicamente aprovecha para, en un barracón, en un bloque, poner una guardería y proteger de alguna forma a los niños que pasaban el día allí. Esa es la parte extraordinaria, ¿no? de esta historia y que nos demuestra que el Holocausto fue terrible, ¿no? Y que realmente aceleró la maldad hasta extremos increíbles, pero también aceleró lo de bueno que tienen las personas, ¿no? Este director de este barracón, Freddy Hirsch. Ahí tenemos su fotografía. Ahí también está Hirsch. Pues lo que los nazis ordenaron en este campo donde había niños, los niños les molestaban porque estorbaban, ¿no? Ellos querían que los adultos del campo trabajaran en los talleres durante el día, y para que los niños no molestasen decidieron reunirlos en un barracón infantil, que pasaran el día, pero dieron la orden de que tenían que pasar el día cantando cancioncillas, haciendo juegos, y le prohibieron taxativamente a Freddy Hirsch nada de religión, nada de política, nada de enseñanza, que estén allí, digamos, un poco aparcados. Pero Hirsch, y ahí está un poco la heroicidad del asunto, no les hizo caso y lo que hizo fue montar una pequeña escuela. Los instructores no andaban con cancioncillas, sino que estaban enseñándoles matemáticas, historia, geografía, divididos por grupos, montando aulas, tenían una persona en la puerta por si venía la patrulla. Si venía la patrulla, pues inmediatamente cambiaban el tono y se ponían a cantar la Alouette para disimular, e incluso logró reunir 8 libros y armar una pequeña biblioteca, y en medio de aquel mundo tan horroroso, darles a aquellos niños una especie de colchón, ¿no? De sensación de normalidad.
Además, estos libros estaban protegidos por nuestra protagonista, que era el brazo derecho de Hirsch. Y es curioso porque, como en las situaciones más extremas, el ser humano siempre busca caminos para sobrevivir y, sobre todo, para que la mente sobreviva, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que sí, que nos tiene un poco en fin, que impulsar hacia la esperanza, ¿no? Yo cuando conozco a esta mujer, con todo lo que ha pasado, y te das cuenta que es una señora que nunca se queja de nada, que nunca se hace la víctima de nada, que es una persona de una modestia increíble, que le hablas de todo esto y no le da ninguna importancia. Ella dice, bueno, yo estaba allí, me encomendaron esta tarea, pero la podía haber hecho otro. Ella no le da ninguna importancia, es una persona de una humildad tremenda, que no se cuelga una medalla de nada. Pues hombre, es una gran enseñanza de vida y te demuestra, bueno, que también en las situaciones más límite hay gente que saca lo mejor de sí mismo. Bueno, 14 años tenía nuestra guardiana de la biblioteca. Cuéntanos un poco cómo escondían los libros, que es muy bonito. Pues tenían estos 8 libros que habían llegado clandestinamente, porque bueno, los libros eran un material prohibido, un material tóxico, ¿no? Tú lo has explicado en el inicio del programa, ¿no? Las dictaduras atacan a los libros de forma bestial. De hecho, Alemania en el año 1933 era una gran hoguera de libros. Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, lo primero que hace es ordenar la quema masiva de libros, además son quemas públicas, y la prohibición de múltiples autores, más de 500 autores son prohibidos. En esta biblioteca del barracón de Auschwitz, del campo familiar, como mínimo hay 2 libros que están en esa lista de prohibidos. Hay un libro de H.G. Wells, que es Breve Historia del Mundo, y un libro de psicoanálisis de Freud, que tanto Freud como Wells son 2 autores prohibidos. Por lo tanto, aunque Dita, cuando le hablas de esto, ya no le da ninguna importancia. Yo no sé si incluso con 14 años quizá ni siquiera era consciente de eso, pero estaba llevando encima un material altamente inflamable, ¿no? Era un material que se quemaba públicamente y que era perseguido. Y bueno, pues lo que hacían era... Ella escuchaba, bueno, las peticiones de los profesores, ¿no? Pues uno le pedía, pues mira, yo quiero el Atlas, el otro quería el libro de matemáticas, de álgebra, en la novela para sus clases, para enriquecerlas, para implementarlas, y ella, bueno, pues repartía los libros y tenía que ocuparse, tenía responsabilidad de que luego esos libros se recogieran y al final de la jornada reunirlos todos y llevarlos a esconder hasta el día siguiente, ¿no? Que normalmente tampoco tenía mucho sitio donde esconderlo porque el barracón era un gran hangar sin separaciones. Era bajo tierra. Bueno, sí, porque no tenían mucho donde meterlos, pero sí que había un cuarto, ¿no? El jefe de barracón, Hirsch, tenía un cuarto propio y ahí sí que había un suelo de madera y bueno, y ahí podían jugar con eso y esconderlos debajo y de alguna forma ocultar ese material clandestino. Además hay una frase muy bonita en el libro que dice, cuida de ellos, cuida de los libros, porque luego ellos cuidarán de ti. Yo es que creo firmemente en eso. Yo estoy muy agradecido a los libros, ¿no? Esta novela también es un homenaje, ¿no? a Dita Kraus y también a los libros, ¿no? A mí los libros me han mejorado mucho la vida. Yo realmente en aquellos largos veranos, ¿no? Cuando no había televisión, no había ni siquiera vídeo, no había casi nada, ¿no? En una España mucho más gris que esta, pues los libros eran ventanas maravillosas, eran trenes de alta velocidad que te llevaban a viajes, a aventuras. A mí me han ensanchado la vida, yo estoy muy agradecido a los libros. Además, estos libros que has mencionado, el de Wells, el inventor del hombre invisible, por ejemplo, ¿no? Que era el predecesor o el paralelo a Julio Verne, ¿no? Sí, fue un hombre adelantadísimo a su tiempo. Un hombre muy adelantado, que hablaba de la libertad, de los creo recordar, los globos y... Justamente por eso era un hombre perseguido, un hombre con ideas socialistas, progresistas y además adelantado a su tiempo, ¿no? Es el hombre también de la máquina del tiempo. Claro. Y bueno, a mí me gusta un poco jugar con esa idea, ¿no? De pensar que H.G. Wells tenía razón, ¿no? Que las máquinas del tiempo existen, ¿no? Son los libros, ¿no? Él mismo, ¿no? Con ese libro Breve Historia del Mundo, tú podías abrir ese libro y entrar directamente en la época de los dinosaurios, irte al Egipto de los faraones, llegar a la Roma imperial. Entonces realmente, bueno, pues es una forma de viajar en el tiempo también, ¿no? De alguna forma, metafóricamente, ¿no? Bueno, vamos a decir que tecnológicamente ya veremos si llegamos, pero simbólicamente... Ya están las máquinas del tiempo, son los libros. Qué bonita frase. Bueno, vivir es un verbo que en Auschwitz
solo se podía conjugar en presente. Dita era muy consciente de esto cada día, pero Dita tenía una cara, un personaje que le estaba vigilando constantemente, que la tenía, digamos, como se dice ahora, fichada, y que en un momento determinado ella cuenta esa primera conversación que tiene con el doctor Mengele. Mengele es un personaje tremendo, ¿no? Es el capitán médico que está allí al tanto del campo. Además, Mengele está muy interesado en ese campo porque hay niños. Mengele... gemelos, ¿no? Estaba también obsesionado. Sí, estaba obsesionado con los gemelos. Mengele estaba muy centrado en la investigación genética. Él tenía la obsesión de conseguir que las mujeres arias dieran a luz partos múltiples, es decir, que tuvieran en vez de un solo niño, pues gemelos o trillizos, para que de esa forma la raza aria se expandiera con mayor velocidad. Entonces se dedicaba a hacer experimentos con gemelos absolutamente demenciales, ¿no? para ver por qué unas mujeres daban luz gemelos y otras no. Y bueno, pues Mengele era una presencia constante en el campo familiar, ¿no? Husmeaba, andaba por allí. Y además Mengele a mí me produce un escalofrío tremendo, porque nosotros solemos pensar en el malvado como alguien feo, horroroso, mugriento, incluso vociferante, ¿no? Desaforado, enloquecido. Y Mengele no, Mengele era una persona templadísima, nunca alzaba la voz, era un hombre impecable. Sí, que les daba golosinas a los niños, que les hacían el papo así, y les decía, le llamaban tío Pepi, ¿no? Sí, llamarme tío Pepi, les decía, se los llevaba de la mano. Y luego les abrían canal, claro. Y después los metía allí en la sala de disección, ¿no? Realmente es un personaje terrible porque aún da más miedo, ¿no? Porque digamos que al psicópata enloquecido lo ves venir, pero a un señor así que viene silbando una ópera de Beethoven tan plácidamente, no te esperas que después dentro pues lleve un auténtico monstruo, ¿no? Es un personaje Cuéntanos terrible. esa conversación que tuvo con Dita, que es para ponérsenos un poco los pelos de punta. Bueno, pues yo en la novela reproduzco en la protagonista algo que me contó ella, que le sucedió a ella tal cual yo lo relato, ¿no? Y es el momento final en el que este campo familiar pues se cierra y hay una selección final, ¿no? Selección era justamente esto que contábamos antes. A la derecha la gente útil y a la izquierda los no útil para los nazis, por lo tanto a la derecha los que van a vivir y a la izquierda los que van a morir, ¿no? Mengele era el dueño de la vida y la muerte de miles de personas, ¿no? Un solo gesto de su dedo te mandaba a vivir o a morir. Y bueno, pues todos, como en un embudo, como en un cuello de botella, tuvieron que pasar uno por delante de la mesa donde estaba sentado Mengele para ver si los mandaba a la vida o a la muerte. Y en esa espera, bueno, pues digamos la consigna que se daban entre ellos, ¿no? Los judíos, los internos, los más veteranos, les decían, bueno, cuando lleguéis delante de Mengele tendréis que decir número, edad y profesión. Y Mengele os pondrá en un lado o en otro. Decían, poneros algún año más a los más jóvenes, ¿no? Si sois adolescentes, como en el caso de Dita. Y en la profesión, decir una profesión que sea útil a los nazis, ¿no? Algo costurera, que les venga bien para que os pongan en el sitio de los útiles para salvar la vida. Y cuando Dita se planta delante de él, bueno, como que le sube por dentro, ¿no? Porque esta mujer es así, ¿no? De repente decide que en vez de decir pues carpintero o costurera, que es lo que espera que todos digan, ella dice pintora. Incluso él le dice, pero pintora de paredes o de retratos, ¿no? Así como con cierta sorna Mengele, ¿no? Con cinismo. Y ella le dice, no, de retratos, ¿no? Y bueno, aguantar la mirada a Mengele, como esa rebelión interior de no decirle lo que Mengele de alguna forma quiere escuchar, aunque Mengele no era idiota, ya sabe que no podía haber 5.000 judíos carpinteros o 5.000 judías costureras, ¿no? que le estaban diciendo lo que quería oír y ella no se lo dice, ¿no? Y durante un segundo se la queda mirando y es ese segundo donde puede morir o vivir, ¿no? Sí, donde le dice, ¿me pintarías a mí? Sí. Sí, porque bueno, pues Mengele tenía ese punto cínico, ¿no? Él era una persona completamente fría, ¿no? De hecho... narcisista también, sí, un poco. Para él, o sea, estaba diciendo sobre la vida y la muerte de las personas, pero es como si estuviera tomándose un vaso de agua, ¿no? Para él no significaba nada, por lo tanto, bueno, incluso bromeaba, ¿no? Y tiene con ella esa conversación y le aguanta la mirada y la coloca a Dita en el lado de los que viven, ¿no? Como que de alguna forma le acepta, digamos, esa pequeña rebeldía. Sí, le hace gracia, ¿no? O no se le entretiene, o vete a saber, bueno, ¿no? Como incluso Nerón, el carácter, ¿no? Ve que no es una chica dócil, ¿no? Sí. Y bueno, pero ya anteriormente se había fijado en ella, porque en una ocasión, años antes, la había reprendido también. Sí, yo ahí también, bueno, como decía, yo he hablado con Dita, me ha contado cosas, yo he oído cosas que ni siquiera le he querido preguntar, porque he visto que había territorios en los que no era decente penetrar, ¿no? Eran territorios de su dolor, de su intimidad. Y entonces, bueno, yo he oído cosas que
he llegado hasta un cierto punto y a partir de ahí yo he utilizado la argamasa de la ficción para completar los huecos, tanto de la documentación como en lugares que no quería hurgar. Entonces, bueno, en su relación con Mengele, pues yo también he hecho algunas proyecciones, ¿no? Con lo que ella me ha contado, con las sensaciones que ella tenía de cómo era Mengele. Yo también he armado también, pues bueno, un poco el hilo conductor de la historia para que la novela en su conjunto me permita dar una visión, una fotografía más completa de lo que fue todo aquello. Vamos a hablar, si te parece, también de la figura de Irsk, cómo evoluciona este hombre, que bueno, que de alguna forma también en el libro procuras dignificar también la memoria de esta persona. Sí, yo creo que es bueno, uno de los quizá clave, muchos olvidados, ¿no? Y es la clave de todo esto, ¿no? Él es un judío alemán, él es un instructor de deportes, ¿no? Que de muy jovencito entra, bueno, como serían, digamos, los Boy Scouts judíos, por decir algo, en este grupo de escoltas que organizan actividades deportivas, excursiones, charlas también, habla mucho sobre el sionismo, sobre la vuelta a Israel. Él es un judío muy orgulloso de ser judío. Y bueno, y este personaje bueno, pues, va pasando diferentes etapas y finalmente es deportado al gueto de Terezín y de ahí es deportado a Auschwitz y llega al campo familiar. Y es a él a quien encargan la dirección de ese barracón donde le dicen que ha de tener los niños aparcados y donde él decide montar una escuela, ¿no? Yo creo que es un personaje de una extraordinaria valentía. Él no va a sobrevivir a Auschwitz, él va a morir allí, él murió allí. Y bueno, yo creo que era justo reivindicar este personaje, ¿no? Esto lo vamos a dejar un poco en el aire porque es un poco la clave también un poco misteriosa de la narración del libro. Sí, porque es que hay un asunto un poco vidrioso sobre su muerte. Yo cuando empecé a documentar vi que la documentación oficial decía que se había suicidado. Después empecé a detectar otros testimonios que apuntaban que la cosa había sido un poco diferente. Y finalmente, bueno, tengo algunas declaraciones, algunos testimonios en off the record que me han hecho concluir que Hirsch no se suicidó. Y además esto me cuadra mucho con el personaje, ¿no? Porque un suicidio al fin y al cabo es una huida, ¿no? Es marcharte, ¿no? Y Hirsch no era de ese metal. Bueno, era una forma también de dejarle en mal lugar con los judíos, ¿no? De que los judíos no le idealizaran, ¿no? Exacto, esto ensombrece su imagen, ¿no? Sí, como que a última hora Hirsch falló, ¿no? Ese hombre que era un hombre sin miedo, valiente, que los propios nazis lo respetaban, ¿no? Porque se cuadraba ante ellos, les mantenía la mirada, ¿no? Pues bueno, como que a última hora como que le temblaron las piernas y se quitó del medio. Y yo creo que, bueno, por los testimonios que tengo, creo que no fue así y además no cuadra nada porque Hirsch, si hubiera querido, se hubiera podido marchar mucho antes. Él, con 17 años, estando en Alemania, su familia se emigró a Sudamérica, ¿no? Dijeron, mira, la situación para los judíos es ya insostenible, nos vamos a Sudamérica. Y él dijo, no, yo me quedo. Él decidió quedarse, con 17 años se quedó solo en Alemania con este grupo de escoltas judíos trabajando para ellos. Y cuando después, ya en Alemania, este grupo se traslada a Praga y él continúa siendo instructor allí de juventud, le ofrecen por segunda vez marcharse. Le dicen, oye, mira, hay un grupo de chavales que queremos sacar de aquí antes de que se sellen las fronteras y llevarlos a Israel. ¿Los quieres llevar tú como coordinador de grupo hasta Israel? Y él dijo, no, yo me quiero quedar porque aquí soy más útil. Entonces, claro, una persona así, con esa valentía, o sea, es un capitán que no abandona el barco. Entonces, yo no puedo creer que la última hora flaquease. Además, a veces así dentro del libro. No creo que alguien así abandone el barco, ¿no? Bueno, y la figura, los otros personajes que hay que se van moviendo dentro de la novela también nos llevan a territorios desconocidos hasta ahora, ¿no? Como historias de amor dentro del campo, como había espías, chivatos que se chivaban y que nadie se podía fiar de nadie porque luego iban con los cuentos a los SS, todas estas relaciones personales y de intereses que había, ¿no? entre esta pobre gente. Sí, a mí todo eso también me interesa mucho porque tenemos que tener una gran admiración por estas personas que hicieron, bueno, grandes muestras de valentía, pero tampoco podemos idealizar hasta el extremo de pensar que todas las víctimas, por hecho de ser víctimas, se convierten en bondadosas. En Auschwitz había internos que también eran muy mala gente, ¿no? Había chivatos, había gente que le daba un codazo al de al lado para llegarle primero a la hora de la sopa, había gente que robaba a su propia compañera de litera, es decir que, bueno, yo he querido dar una visión que no fuera naif tampoco, ¿no? Sino dar una visión un poco realista, ¿no? Y había chivatos
y había judíos pues, que fastidiaban a sus propios compañeros judíos. Y luego también había historias de amor, naturalmente. Había amor, había sexo. Es que, bueno, es que aquello era la vida, ¿no? Era un microcosmos en situaciones extremas, pero la vida fluía. Un tanto sui generis, porque es entre un SS que se enamora de una presa. Es tan sui generis que yo no hubiera osado inventármelo. Es una historia real también. Lo que yo utilizo en la ficción es para acercar personajes, ¿no? Yo lo único que ficciono ahí es el hecho de que esa muchacha, ¿no?, que tiene esa relación con el SS, se conociera con Dita, llegaron a topar en el campo y a dialogar. Ellas no se conocieron y no llegaron a dialogar, pero esa historia es real y ese SS, René, y ese SS, Víctor Pestek, existió y fue tal cual así, se enamoró de una judía hasta el punto de que quiso sacarla de Auschwitz y quiso fugarse de allí con ella y bueno... En fin, no vamos a contar cómo acabó, pero no acabó bien. Pero es una historia completamente real. Volviendo otra vez a la figura de este personaje de Mengele, es curioso también porque es uno de los pocos que la historia no le pone en el lugar que le tenía que poner delante la justicia, huye, y además huye porque ya desde el principio él era tan inteligente, cuéntanoslo tú, que por prever esa situación hace algo que era obligado y era un tatuaje. Cuéntanoslo. Pues tal cual. Mengele, en fin, podemos decir todos los adjetivos terribles sobre él, pero lógicamente era una persona muy inteligente. Y cuando terminó la guerra, los aliados, la forma que tenían de detectar a la gente de la Gestapo y la SS para echarles mano, era comprobando que tuvieran tatuado en el brazo el código sanguíneo, el RH sanguíneo, ¿no? Porque el ejército regular no lo tenía y en cambio Gestapo y SS sí. Entonces esto les venía muy bien para localizarlo rápidamente. Pues como tú dices, Mengele tuvo la precaución de no tatuárselo nunca y por eso él, cuando acabó la guerra, se hizo pasar por un oficial del ejército, disimuló, incluso estuvo en campos de concentración de los aliados, pero no detectaron que era Joseph Mengele, ¿no? Porque no tenía el tatuaje. No tenía el tatuaje, no sabían que era él, no sabía que era el doctor Muerte, que andaban buscando como locos y no encontraban, y él finalmente se fugó a Sudamérica y ha sido el único de los peces gordos nazis que nunca lo encontraron. Murió ya de muy mayor, murió nadando en una playa de un infarto. Bueno, hay otro personaje importantísimo que aparece en el libro y que coincidió también con Dita, que es Ana Frank y su hermana, y no tuvieron la suerte de poder salir con vida de allí. Sí, cuando el campo familiar... Ahí también hablamos de libros, claro. También, bueno, el diario de Ana Frank, qué importante ha sido, ¿no?, para explicarnos lo que pasó, ¿no? Pues cuando el campo familiar en julio del año 44 es cerrado por los nazis, se hace esta selección que contábamos antes, por la que pasa Dita Kraus con Mengele, a ella la derivan a Alemania y termina en un campo que se llama Bergen-Belsen. En ese campo fue donde también Ana Frank fue a parar con su hermana y donde murió. Bueno, ellas no llegaron a conocerse, ¿no? Pero sí que llegaron a coincidir en el tiempo. Dita llegó un poco más tarde, eso yo creo que le salvó la vida, porque Bergen-Belsen era un campo terrible, donde era imposible sobrevivir más allá de 4 o 5 meses, porque había epidemias de peste, había unas condiciones higiénicas horrorosas, y la gente moría, vamos, a diestro y siniestro, ¿no? Estamos ya llegando al tramo final. ¿Tú crees realmente que después de toda esta historia, empaparte en todas estas vidas, crees realmente la frase esta de que la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio? Pues me gustaría creer en ella. Lamentablemente, y lo estamos viendo, ¿no?, hoy en día, ¿no?, pones un informativo y ves como muchos escurren el bulto, ¿no? Desgraciadamente no siempre es así, pero precisamente por eso tenemos que seguir los periodistas contando las cosas, escribiendo libros, que la memoria no se desmenuce, ¿no?, explicando lo que ha sucedido y lo que sucede, ¿no?, para que intentemos que al final sí que la vida ponga a cada cual en su sitio, ¿no? Es muy bonita la parte final del libro, donde cuentas lo que pasó con cada personaje que acompañaron en este tramo de su vida en el campo a Dita, lo que sucedió con cada uno, pero ¿qué pasó con los libros al final? Bueno, pues los libros quedaron allí. Cuando en el año 44 el campo familiar es disuelto y a Dita y a muchos los mandan a Alemania, otros los mandan a la cámara de gas,
el campo queda clausurado y se pierde la pista, ¿no? Bueno, pues es un misterio que quizá daría para un segundo libro, que fue, ojalá los hubiera encontrado alguien, ¿no? Esto no lo sé, pero mira, me gustaría pensar que sí, ¿no? Que alguien levantó esos tablones, encontró esos libros y le sirvieron para algo, ¿no? Para mejorar su vida, ¿no? Quizá ya hay otra novela. Pues nos quedamos con esos puntos suspensivos. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos vamos también nosotros recordando una frase también del libro: no es ganador el que llega primero a la meta, sino el que aguanta estando al final y consigue llegar al final. Eskerrik asko, agur.